A lo largo de la historia de la humanidad ha habido numerosos imperios importantes, entre los cuales se encuentra el todopoderoso e invencible Imperio Romano, que consiguió abarcar prácticamente toda Europa, luchando con numerosos pueblos originarios de aquellas tierras. ¿Y si os dijera que aparte de la resistencia que opusieron los galos a su invasor, en la península ibérica también tuvieron una resistencia que obligaría a la entonces República Romana a rendirse? En el vídeo de hoy conoceréis a Viriato, el terror de Roma. Así pues, mis queridos amigos amantes de la historia, sed bienvenidos al Rincón Histórico. Viriato fue un pastor y líder de la tribu de los lusitanos, que hizo frente a la expansión romana en Hispania a mediados del siglo II a.C. en el territorio sudoccidental de la península ibérica, dentro de las llamadas guerras lusitanas. Al frente del ejército, Viriato libró una guerra desde el año 147 a.C., y que tras 8 años no pudo continuar debido a la traición contra su persona que acabaría con su vida, lo cual provocó que esa carga la asumieran otros. La bibliografía disponible sobre Viriato no permite determinar ni su lugar de nacimiento ni la fecha del mismo, no quedando claro si su procedencia se correspondía al actual territorio de Portugal o al de España. Hay autores que barajan la Beturia en el suroeste peninsular, entre los cursos medios e inferiores del río Guadiana y Guadalquivir, como posible origen de Viriato. Otras investigaciones entre los siglos XIX y XX llegaron incluso a situar la zona de influencia de Viriato entre los ríos Ebro y Tajo. Lo que sí que es seguro es que es un héroe ibérico, independientemente de la parte en la que procediera. Viriato logró acaudillar la resistencia de su pueblo, después de la masacre cometida por el pretor romano Servio Sulpicio Galba entre los suyos en el 150 a.C., una vez que estos acudieron sin armas a una supuesta entrega de tierras, pues en el siglo III a.C. Roma comenzó la conquista de Hispania durante la Segunda Guerra Púnica, cuando el Senado envió un ejército para bloquear la llegada de refuerzos desde la península hasta Aníbal, que estaba atacando la península itálica. La primera incursión en Roma en Lusitania tuvo lugar en el 185 a.C., y la conquista duró unos 200 años. La guerra lusitana es una de las mejor documentadas de dicho periodo. El origen del horrible suceso empezó con una comitiva de lusitanos que, según las fuentes, eran de unos 30.000 que llegaron en son de paz ante Galba, cónsul de la Hispania ulterior de aquel momento, el cual les prometió un reparto de tierras, y que, alegando tal propósito, los dividió en varios grupos y mató a traición a muchos de ellos. Se creen de unos 8.000 a 9.000 lusitanos que cayeron en aquella trampa, tras lo cual envió a los supervivientes a las Galias como esclavos, los cuales sumarían un total de 20.000 lusitanos. Entre los pocos de ellos que consiguieron huir de la matanza, unos 1.000, se encontraba el pastor protagonista de nuestra historia, un indignado y enfurecido Viriato. Galba sería más tarde juzgado por el Senado de la República Romana, y resultaría absuelto. Así pues, la tribu lusitana, unida por la afrenta sufrida por la masacre y engaño de los romanos al mando de Galba, y la invasión de los mismos, hizo rebelarse a Viriato. La primera victoria de Viriato sería en el año 147 a.C. Él y un contingente de 10.000 lusitanos supervivientes decidieron hacer una incursión en la Turdetania, aunque serían cercados en los alrededores de Urso por el ejército del pretor Cayo Betilio. Pretor, quien les ofreció una propuesta de paz, que sería rechazada por Viriato debido al temor de un incumplimiento del pacto por parte de los romanos. Finalmente, Viriato y los lusitanos lograron invertir la situación, al conseguir huir del cerco de Betilio y emboscar a sus tropas en el desfiladero del río Barbesuda, con lo cual lograron infligir 4.000 bajas al ejército de Betilio y derrotar al pretor. Un guerrero lusitano acabó con la vida de Betilio al tomarlo por un soldado sin valor, ante la vejez y gordura del romano. Esta derrota de Betilio tendría lugar cerca de la polis de Tribola, y permitió el saqueo posterior de Carpetania por parte de los lusitanos,
así como ataques a los destacamentos romanos en el Guadiana y el Tajo, además de suponer el encumbramiento de Viriato como líder lusitano. Si queréis conocer más en profundidad las batallas que Viriato llevó a cabo, dale un likecito al vídeo, suscríbete y deja tu comentario, así sabré si os interesa el tema. Dicho esto, continuamos con su historia. En el año 146 a.C., Viriato consiguió nuevas victorias militares contra el pretor Cayo Plaucio en Carpetania y el gobernador de la Hispania Citerior, Claudio Unimano. Viriato además venció a los pretores Cayo Betilio, Cayo Plaucio y Claudio Unimano entre los años 147 y 146, y a los cónsules Fabio Máximo Emiliano, Lelio y Serviliano desde el 146 hasta el 140 a.C., apoderándose de gran parte de la provincia de la Hispania Ulterior y de la Carpetania, que sería el sur, el oeste y el centro de la península ibérica. Al final, Roma no tuvo más remedio que pactar con Viriato, al verse impotente para terminar con su rebelión, pues Viriato pasó de ser considerado un simple forajido, pues no olvidemos que era un pastor, a un grave peligro para Roma, pues prácticamente estaba invicto y no perdió casi ninguna batalla, y haciéndoles perder a los romanos numerosos hombres e incluso legiones enteras. Y si le sumamos a eso el enorme valor que los romanos daban a los estandartes perdidos, ¿vale? Un valor tal que destinaban cantidades inmensas de dinero y hombres para poderlos recuperar, puesto que los estandartes eran el significado de que Roma era invencible. Y claro, si sus enemigos iban paseándose con los estandartes de las legiones caídas, muy invencible no resultaba la imagen. Viriato se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza, pues se paseaba por todo el territorio ibérico romano presumiendo que de los estandartes conseguidos en batalla. Finalmente, el cónsul Servilio Cepión, desesperado por Viriato, utilizó el último recurso que les quedaba a los romanos, las intrigas. Y en el 139 a.C., Viriato solicitó la paz y envió a unos embajadores. Estos embajadores se llamaban Audax, Minuro y Ditalco, para establecer las condiciones, pero el cónsul aprovechó sobornándolos para asesinar al líder lusitano. En consecuencia, cuando volvieron al campamento, sorprendieron a Viriato durmiendo en su tienda, y lo mataron, a traición, pese a dormir con su armadura y todo, que según se cuenta, dormía con su armadura y sus armas puestas, porque ponerse una armadura tardó un ratillo. Los asesinos huyeron al campo romano, y para cuando los sucios traidores fueron a cobrar su recompensa, se cree que surgió la famosa frase de Roma no paga traidores, pues Cepión se negó a pagarles nada. Los lusitanos lamentaron amargamente su muerte y enterraron a Viriato. Bueno, lo incineraron, según sus costumbres, erigiendo en su lugar a Táutalo como caudillo, el cual se llevó a cabo una expedición contra Sagunto. Rechazado de allí, cruzó el Betis perseguido de cerca por Cepión, y desesperado finalmente se rindió con todas sus fuerzas al general romano. Cepión les privó de sus armas, pero les asignó una cierta proporción de tierra. Cepión, a su vuelta a Roma, se le negó el triunfo por parte del Senado romano, por haber vencido a Viriato mediante intrigas, y no a través de una victoria militar. Viriato tiene numerosas batallas impresionantes e importantes, pues en 8 años de guerra da para muchas batallas. Estas batallas, si hay bastante apoyo, las iré subiendo al canal, pues se puede apreciar que Viriato era un genio de la guerra de guerrillas. El motivo de no haberlas incluido era porque quería centrarme en este vídeo más en su biografía. Tras su muerte y la posterior derrota de los lusitanos, Roma en teoría había vencido. Sin embargo, los romanos tardarían en romanizar a toda la península unos 200 años, siendo esta guerra uno de los episodios de esta romanización. Así pues, como podéis comprobar, no fue nada fácil para los romanos apaciguar a toda la península, sino que sería Adriano en el 19 a.C. el que conseguiría pacificar la península y acabar con todas las rebeliones. Si os gustó el vídeo, suscribiros, darle like y nos vemos en la próxima historia. Un abrazo y hasta la próxima.